Bienvenidos a otro video, otra oportunidad para hablar de filosofía. En este video lo que vamos a hacer es comentar un fragmento del capítulo séptimo de un libro que se llama Los orígenes del pensamiento griego, de Jean-Pierre Vernant. ¿Sí? Es un libro bastante conocido en el ámbito de la filosofía, más que nada para aquellos quienes estén dando sus primeros pasos. Y lo que nos cuenta en este capítulo, ¿no? Que nosotros, les recuerdo, vamos a leer un fragmento, es una de las visiones más clásicas que se tienen en el ámbito académico en el último tiempo acerca de cómo nace la filosofía en términos históricos. O sea, a partir de lo que vayamos a leer hoy vamos a entender cómo surge la filosofía en la historia. Entonces, de alguna manera lo que vamos a comprender es el contexto en cuanto al método por el cual los individuos leen la realidad. Porque ahí está el punto, ¿no? Hay un cambio entre cómo el ser humano lee la realidad, ¿no? De uno a otro. Vamos a ver ese pasaje, ¿no? Esta visión generalmente se conoce como paso del mito al logos, ¿no? De lo mítico a lo que es del orden del logos. Bueno, el logos en filosofía, si nosotros lo buscamos en un diccionario de griego a español, ¿no? Tiene un montón de significados. Es una palabra que hace referencia a múltiples cosas dentro del ámbito de lo griego. Sin embargo, entre ellas lo que nos importa a nosotros es que dentro de todos sus significados también significa teoría, palabra, razón, discurso, en fin. El logos va a constituir, de cierto modo, una nueva modalidad de relacionarse del individuo con la naturaleza. Y un poco lo que vamos a ver según esta interpretación, y esto es importante saberlo porque también hay otras interpretaciones de cómo es que surge la filosofía como tal, esta interpretación lo que propone es que hay un pasaje de explicar los fundamentos de la realidad a partir de mitos a explicar la realidad a través de la razón. Vamos con el texto. A ver, dice: en la historia del hombre, los comienzos suelen pasar inadvertidos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque está bueno estudiar, ¿no?, el transcurso de la historia de la filosofía, ¿no?, ir a la modernidad, ir a los problemas de ahora, leer la actualidad es fundamental. De hecho, el filósofo vive o debería vivir, digamos, de la contemplación de su presente. Y la tarea del filósofo recae sobre la actualidad. Sin embargo, lo que dice este texto es lo siguiente, y lo repetimos: en la historia del hombre los comienzos suelen pasar inadvertidos, ¿no? Es importante ir a los comienzos también, porque allí encontramos las raíces. Sin embargo, si el advenimiento de la filosofía en Grecia señala la declinación del pensamiento mítico y los comienzos de un saber de tipo racional, se puede fijar la fecha y el lugar de nacimiento de la razón griega y establecer su estado civil. Lo que dice es, si queremos rastrear este comienzo que a veces parece pasar inadvertido, ¿sí?, podemos nosotros rastrear dónde arranca la filosofía. Dice, fue a principios del siglo VI, en la Mileto jónica, donde hombres como Tales, Anaximandro y Anaxímenes inauguran un nuevo modo de reflexión acerca de la naturaleza a la que toman por objeto de una investigación sistemática y desinteresada de una historia, y de la cual presentan un cuadro de conjunto, una teoría. Acá hay un dato muy importante. Lo que está diciendo es, si nosotros queremos ubicar dónde se ha producido la declinación del pensamiento mítico y los comienzos de un saber de tipo racional, tenemos que ir al siglo VI en la Mileto jónica, ¿no? Si ustedes abren un mapa, buscan Grecia antigua, van a ver que Mileto está en las costas de Asia Menor, hacia la derecha, cruzando el mar Egeo, de lo que es Atenas. Entonces, en Jonia, en la región de Jonia, se encontraban, que Mileto obviamente es parte de Jonia. Jonia involucra a otras ciudades también. En esa ciudad, en Mileto, en el siglo VI, se encontraba, por ejemplo, Tales de Mileto, que generalmente los filósofos de la ciudad llevaban el nombre de la ciudad, ¿no? En el nombre, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Dice, inauguran un nuevo modo de reflexión acerca de la naturaleza, porque claro, ellos no van a empezar a fundamentar sus teorías a través de historias. Y acá está el punto clave. Lo que van a hacer estos primeros filósofos, ¿no?, este nuevo saber de tipo racional,
van a empezar a relacionarse con la naturaleza a partir de teorías, dejando de lado las historias, ¿no? Que a lo mejor en la Grecia prefilosófica, ¿no? En la Grecia de los poetas, se tenían tanto en cuenta relacionando siempre a las divinidades para poder fundamentar los hechos de la naturaleza, ¿no? Y entonces, en relación a una gran tormenta, ¿no? A lo mejor Zeus estaba enojado en el Olimpo. Y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, estos muchachos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, comenzaron a explicar esos fundamentos de la naturaleza por fuera de una historia. Teorizar sobre lo que veo, ¿no? Miren ustedes de lo que se concentraban ellos. Estos eran los temas que trabajaban. Del origen del mundo, de su composición, de su ordenamiento, de los fenómenos meteorológicos, ¿ven? Todas cosas de la naturaleza. Proponen explicaciones desembarazadas de toda la imaginería dramática de las teogonías y cosmogonías antiguas. La imaginería dramática hace referencia a las historias de los dioses, esas hazañas, ¿no? Las hazañas de los héroes, a los conflictos bélicos de los dioses, en fin. Los filósofos buscan una explicación por fuera de toda esa imaginería dramática, desligada de una historia, ¿no? Dice, las grandes figuras de las potencias primordiales ya se han esfumado. Las grandes figuras de las potencias primordiales son los dioses, ¿sí? Nada de agentes sobrenaturales, cuyas aventuras, luchas y hazañas formaban la trama de los mitos de Génesis, que narraban la aparición del mundo y la instauración del orden. Ninguna alusión siquiera a los dioses que la religión oficial asociaba, tanto en las creencias como en el culto, a las fuerzas de la naturaleza. Nada de prestarle atención a los dioses, ni para una cosa ni para la otra, ¿sí? Entre los físicos de Jonia, y esta palabra hay que remarcarla, por eso está remarcada en el texto, vean ustedes la palabra con la que se referencian a los primeros filósofos, ¿no? Físicos, y esa es una palabra la que hoy utilizamos para nombrar a los científicos. Vean ustedes, estos primeros filósofos eran científicos. Entre los físicos de Jonia, el carácter positivo ha invadido de pronto la totalidad del ser. Nada existe que no sea naturaleza, fisis, ¿no? Naturaleza. Para ellos el estudio está en la fisis, hay que estudiar la fisis, la naturaleza. Los hombres, la divinidad del mundo, forman un universo unificado, homogéneo, todo él en el mismo plano, es decir, no hay más que esto, no hay más que lo que tenemos que estudiar que está al alcance de nuestros sentidos. Son las partes o los aspectos de una sola y misma fisis que pone en juego por doquier las mismas fuerzas, manifiesta la misma potencia vital. Solamente es esto, naturaleza. Así lo empiezan a ver estos nuevos filósofos, ¿no? Según la interpretación del paso del mito al logos. Ojo, las vías por donde ha nacido, porque esta fisis se ha diversificado y organizado, ¿no? Dice, se ha diversificado y organizado esa fisis. Son perfectamente accesibles a la inteligencia humana. Esto es vital. Esto que dice acá es vital. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que la naturaleza de la inteligencia humana tiene la posibilidad de acceder a la naturaleza en cuanto tal. Hay una, como si nosotros estuviésemos hablando de una ecuación, hay una equivalencia entre la esencia de la naturaleza y la inteligencia. Por eso podemos conocer la naturaleza. Ahora, de ahí a poder conocerla toda, hay un problema de por medio, que no es lo que estamos hablando ahora. Sin embargo, lo que está diciendo es, esta equivalencia permite que se pueda conocer el mundo a través de la inteligencia sin recurrir a relatos divinos. Y ese es el tema. La naturaleza, dice, no ha operado en el comienzo de modo distinto de cómo lo hace todavía, día tras día. Cuando el fuego seca un vestido mojado o cuando en una criba que se agita las partes más gruesas se aíslan y se reúnen. Lo que está diciendo es, esta naturaleza que puedo conocer a través de la inteligencia, hace 2500 años se manejaba igual. Cuando un vestido se seca por el fuego, lo hace por la misma causa que por la cual lo hace hoy. Entonces lo que está diciendo es, no hay explicaciones que excedan a lo que las cosas son. De alguna manera, el mundo funciona a partir de cómo son las cosas y punto. No sé si me explico. Lo voy a intentar decir de otra manera. No hay, de alguna manera, un fundamento de por qué las cosas son como son, más que lo que son las cosas. Punto. ¿Se entiende?
no hay que ir a buscarlo a ninguna otra parte, a eso nos referimos. Es complejo de entender, es complejo de entender. Como no hay más que una sola physis que excluye la noción misma de lo sobrenatural, no hay tampoco más que una sola temporalidad, ¿no? El tiempo es el tiempo de lo natural. Lo originario, lo primordial, se despoja de su majestad y su misterio, ¿ven? No hay que ir a buscar a ningún lado cuando nosotros queremos ir hacia lo originario. Todo tiene la vulgaridad tranquilizadora de los fenómenos familiares. Lo originario está dentro del fenómeno familiar, que es lo que percibo todos los días. Para el pensamiento mítico, la experiencia cotidiana se aclara y adquiere sentido en relación con los actos ejemplares llevados a cabo por los dioses en el origen. Si nosotros fuésemos individuos que nos encontráramos dentro de la Grecia prefilosófica, cuando nosotros de alguna manera tuviésemos una experiencia cotidiana del mundo, pensaríamos inevitablemente en los dioses, porque en la Grecia poética era por los dioses que el mundo era como era. Ahora, lo que está diciendo el texto es esto: el valor de la comparación se invierte en los jonios, ¿no? En los jonios, en estos primeros filósofos, cuando estos filósofos veían el mundo, no pensaban en los dioses, sino que a través de la razón, a través de la inteligencia, querían explicar el mundo por lo que es, ¿sí? Los acontecimientos primitivos, las fuerzas que produjeron el cosmos, se conciben a imagen de los hechos que se observan actualmente y tienen una explicación análoga, ¿no? La explicación de los hechos es análoga a los hechos, no puede venir de otro lado, ¿sí? Las explicaciones tienen que asemejarse con la mejor similitud posible a lo que se ve. No es lo original lo que ilumina y transfigura lo cotidiano, es lo cotidiano lo que hace inteligible lo original, ofreciendo modelos para comprender cómo se formó y ordenó el mundo. O sea, no lo explicamos a partir de algo que no se ve, a eso se refiere con lo inteligible, sino que lo explicamos a partir de lo que vemos, de lo cotidiano. Esta revolución intelectual aparece tan súbita y profunda que se la ha creído inexplicable en términos de causalidad histórica. Se ha hablado de un milagro griego, ¿no? Este cambio, esta nueva interpretación de la realidad se la ha interpretado como un milagro. Sobre la tierra de Jonia, el logos se habría desprendido bruscamente del mito, como las cataratas caen de los ojos de un ciego, ¿no? El hecho de develar esta nueva oportunidad de leer el mundo es similar a cuando se le caen las cataratas de los ojos al ciego. Y la luz de esta razón, una vez revelada para siempre, no habría dejado ya de iluminar los progresos del espíritu humano. Es decir, una vez que esto comenzó, despertó el afán del conocimiento a través de la inteligencia de una manera abismal, que hasta el día de hoy no se frenó, y esto es un hecho. Los filósofos jonios, escribe Burnet, que es un especialista, digamos, en mantener esta postura, han abierto el camino que la ciencia después solo ha tenido que seguir. Y precisa todavía. Sería enteramente falso buscar los orígenes de la ciencia jónica en una concepción mítica cualquiera, ¿tá? Entonces, bueno, para Burnet, la filosofía en este sentido es el germen de la ciencia, ¿no? Que, bueno, nosotros hemos tratado un poco ese tema en otro video. Así que, bueno, espero les haya gustado el video, espero hayan entendido. Si tienen alguna pregunta lo pueden poner en los comentarios, si tienen alguna reflexión también lo pueden poner. Así que bueno, eso ha sido por hoy. Les mando un saludo grande y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.